Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, ahorita Eduardo tuvo algunos problemas de conexión, parece que tiene problemas en su internet, pero entonces yo voy a empezar para que podamos avanzar, para que empecemos esta mesa. Y si quieren, les pediría por favor si pudieran dar un breve resumen de los participantes. Vamos a empezar con algunas preguntas. Como saben, nuestra mesa está enfocada en la ética en inteligencia artificial. Entonces, quisiera empezar primero con el doctor Christian Lemaitre. Y Christian, se habla mucho de la ética y de aplicarla en inteligencia artificial, pero ¿qué es la ética en inteligencia artificial y si existen algunos principios básicos que deberíamos considerar? Entonces, adelante, por favor, Christian. Sí, muchas gracias, Ivette. Lástima que no está Eduardo, ojalá y se pueda conectar más tarde. Miren, brevemente para tratar de recuperar un poco el tiempo, quisiera yo compartir mi pantalla, ojalá y lo pueda yo hacer. Ustedes me dirán si lo estoy logrando. ¿Sí? No. Todavía no. ¿La ven o no la ven? No, no la vemos. Entonces tengo que hacer algo que no estoy haciendo. Compartir. Listo, ya se ve. Ya se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver. Muy bien. Sí la ven, ¿verdad? Bueno. Sí, perfecto. Ok. Trataré de ir lo más rápido posible. Efectivamente, yo, desde mi punto de vista, sí se puede reducir el número de principios básicos que sirvan de guía. Probablemente se dejen algunas cosas de lado, pero en la actualidad hay un exceso de principios y todo el mundo está estableciendo sus códigos de ética en inteligencia artificial o en aplicaciones de cómputo, etcétera, etcétera, a tal grado que se ha acuñado el término de ethic washing, ¿no? Como el brainwashing, que es un poco para limpiarse en algunos casos desde el punto de vista de presencia pública, etcétera. Yo lo que creo es que vale la pena hacer un esfuerzo por simplificar y ver cuáles son algunos de los principios que son los más fundamentales y que nos pueden guiar en toda la cadena, digamos, de valor de la inteligencia artificial, desde el desarrollo de la ciencia más teórica hasta la comercialización y el uso. Muchos de los abusos que hay en la actualidad de la inteligencia artificial tiene que ver con el problema de la comercialización. Mi posición, digamos, epistemológica y ética, es que desde mi punto de vista, ni la ciencia ni la tecnología son actividades humanas éticamente neutras. Eso es muy importante porque no es una cosa evidente. A continuación, voy a presentar 4 grandes principios que me parece que pueden servir como marco general para orientar las actividades en todas las etapas de la cadena de valor del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Los 3 primeros principios los tomo de los escritos de León Olivé, un filósofo y epistemólogo mexicano que falleció hace unos 3, 4 años. Y el tercero viene del informe de Brundtland de la ONU de 1987. Los 3 primeros son de carácter individual, se aplican a los individuos, y el tercero se aplica, digamos, al grupo o a la especie, diríamos.
Estos son los 4 principios. Primero es un principio muy conocido, kantiano, que establece tratar a las personas siempre como un fin y nunca como medios. El segundo, es el principio también kantiano, que afirma la necesidad de respetar a las personas como agentes autónomos, es decir, como agentes con capacidad de tomar decisiones, con libre albedrío, de realizar acciones con base en decisiones que tomen ellos mismos sin engaño ni coacción de nadie más. El tercero, que viene más bien del lado de la bioética, es el principio que prohíbe dañar o producir un sufrimiento en una persona si no hay alguna razón suficiente que lo justifique. Y el cuarto, el principio de sustentabilidad, definido por Brundtland como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Veamos rápidamente un comentario, un ejemplo de cada uno de estos 4. Del primero, de tratar a las personas como fin y nunca como medios, lo que podemos decir es que el modelo de negocio de muchas empresas tecnológicas y gobiernos que buscan apropiarse de la información privada de los usuarios, ya sea son usuarios voluntarios o involuntarios, voluntarios si se inscriben en una plataforma, involuntarios si son tomados por una cámara que está en la calle y es analizada su imagen. Este tipo de modelo de negocio viola sistemáticamente este principio. Los usuarios son un medio para que la empresa o la institución gubernamental cumpla con su fin, ganancia de accionistas o el control del poder político. El segundo principio, el del libre albedrío, lo resumiría yo, las aplicaciones como redes sociales que toman el control de la información de sus usuarios y que utilizan aplicando algoritmos que no son públicos y que los meten en burbujas personalizadas de información, o bien las técnicas de diseño adictivo para mantener la mayor cantidad de tiempo frente a la pantalla a los usuarios con el fin de bombardearlos de anuncios perfilados para cada uno de ellos. Estas manipulaciones, que forman parte también de los modelos de negocio, violan este principio de considerar a las personas como agentes autónomos con libre albedrío. El tercero, que viene de la bioética, también se aplica en nuestro caso. Las prácticas de acoso que se generan en las redes sociales son ejemplo de violaciones de este principio. Y por último, el cuarto, ¿cómo se aplica un principio de este ámbito global o grupal a la inteligencia artificial, al desarrollo y uso de la inteligencia artificial? Desde mi punto de vista, hasta ahora, el desarrollo de la microelectrónica y del mundo digital, con su cómputo en la nube, su globalización extrema, su big data, su deep learning, así como sus modelos de negocio invasivos de la privacidad y sus técnicas de uso adictivo de las aplicaciones, no han hecho más que acelerar el crecimiento desmedido del modelo tradicional de consumismo extremo y de desarrollo no sostenible. Recordemos que vivimos en un planeta finito y no podemos estar pensando en un desarrollo al infinito. La gran pregunta es si el desarrollo tecnológico y en particular los desarrollos de las tecnologías computacionales, incluyendo la inteligencia artificial, estaremos a la altura del reto que implica el cambio de modelo de desarrollo hacia un modelo sostenible, respetuoso de la salud de la naturaleza y de la salud física y mental del ser humano. De ser parte del problema,
La pregunta es, ¿seremos capaces de ser parte de la solución? Esa, digamos, sería mi posición y mi intervención en este panel. Muchísimas gracias, Cristian. Por el tiempo, discúlpenme que obvié las presentaciones, pero quisiera, por favor, preguntarle a Karen González, ¿por qué crees que es importante esta discusión sobre ética en inteligencia artificial? Porque como menciona Cristian, pues seremos parte de la solución o no necesariamente. Entonces, ¿por qué pensarías que es importante esta parte de la discusión? O si crees que es importante. Ok, muchas gracias. Bueno, pues creo que Cristian ya ha dado muchas de las razones por las cuales es importante tener en cuenta el papel de la ética, ¿no? Yo quisiera enfatizar en la cuestión de que todavía vivimos mucho, yo creo que muchas personas piensan que de veras se puede entender de manera independiente a la ciencia y a la tecnología de planteamientos o cuestiones éticas. Y como comentó el profesor Cristian, ¿no? De pasada, pues en realidad esa perspectiva yo creo que es equivocada. O sea, por el simple hecho de ser seres humanos, todas nuestras acciones y nuestras actividades ya tienen una carga ética, digamos, desde el inicio, desde que se están gestando, ¿no? Desde que estamos hasta pensándolas, y esto obviamente es muy polémico y problemático, ¿no? Desde la filosofía, pero de alguna manera, al menos creo que sí es importante recuperar que debemos tomarnos en serio el pensar por qué vamos a elegir hacer una acción o hacer otra, elegir un campo de investigación o elegir otro, y qué consecuencias puede tener eso. Creo que hace mucha falta en el terreno de la tecnología, en específico en el de la inteligencia artificial, porque son herramientas que tienen capacidades muy grandes, ¿no? O sea, afectan a muchísimas personas, digo, no es la única razón, pero es una de las importantes, que entonces tienen una incidencia muy importante para muchísimas personas y que entonces no deberíamos tomarnos a la ligera la manera en que las desarrollamos y la manera en que las usamos y la manera en la que, como dice el profesor Cristian, decidimos generar los entornos políticos y económicos con los que se van a desarrollar. Entonces, a todos los niveles deberíamos estarnos cuestionando siempre por qué estamos haciendo esto, qué esperamos lograr con eso en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, y tener una visión mucho más amplia, o sea, de sus alcances y de lo que implican para todos, ¿no? Como comunidades y como especie humana, porque realmente estamos en un momento en el que de muchas maneras podríamos llevarnos a la destrucción nosotros mismos, ¿no? Tenemos problemas que estamos enfrentando ahora ya muy fuertes, ¿no? El calentamiento global, cuestiones que tienen que ver con, pues, con la manera en que usamos los recursos y cómo los estamos, pues, de cierta manera desperdiciando en muchos casos. Y pues parece que no se ha pensado lo suficiente, yo creo, desde el ámbito de la inteligencia artificial, en cómo la manera en que se usan ahí los recursos, pues favorece unas líneas de acción que podrían ayudar a evitar problemas como estos, o podrían incluso favorecerlos, ¿no? O al menos seguirnos llevando en la misma dinámica que estamos viendo que no necesariamente nos va a ayudar a resolver la situación que enfrentamos. Entonces, pero mi llamado es como, sobre todo a las personas que no son filósofos, ¿no? O sea, como a que sean mucho más conscientes de que todas sus acciones en cualquier nivel, pues sí tienen como una carga ética de la que deberían ser responsables por el simple hecho de ser seres humanos que están haciendo cosas en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Karen. Creo que siempre es bien importante este punto de vista filosófico, que muchas veces personas como algunos que estamos en esta mesa no conocemos, digamos que de entrada, porque más bien estamos en la parte de tecnología y no es justificación, ¿no? No es justificación para no considerarlo. Entonces, muchísimas gracias por tu punto de vista. Y ahorita quisiera cederle la palabra, por favor, a Wanda Muñoz. Wanda, yo sé que estás muy involucrada en muchas iniciativas internacionales, que tienes mucha experiencia en varios programas y políticas. Entonces, ¿podrías comentarnos qué iniciativas existen a nivel internacional sobre inteligencia artificial, ética, derechos humanos y cuál ha sido el rol de los países, en especial en este caso, digamos que en el sur global, por favor?
Sí, muchas gracias, Ivette. Pues gracias por invitarme a este panel. Yo me acerco al tema de la inteligencia artificial desde el derecho internacional humanitario, por las discusiones que hay actualmente en Naciones Unidas en Ginebra sobre la autonomía en sistemas de armas. Y también vengo de una perspectiva más bien de derechos humanos y política pública. Entonces, quiero primero que nada agradecer el espacio porque me parece que estos diálogos interdisciplinarios pues, son bien interesantes para todos. Entonces, quiero compartir como algunas ideas desde esta perspectiva de desarme, pero sobre todo responder a tu pregunta a nivel más global y no centrarme en este tema más específico. En este tema de las armas, pues como ustedes saben, es muy complejo. Y nosotros trabajamos la ética en este tema en particular desde diferentes vertientes. Una es que en el derecho internacional ya hay una cláusula que se llama cláusula Martins, que dice que más allá de cualquier convención internacional, debemos de examinar la evolución de las armas desde los dictados de la conciencia pública y también desde la dignidad humana y preguntarnos qué es lo que diría de nosotros como humanidad y desde la ética, el que nosotros permitamos y consideremos que es normal ceder una acción que puede tener consecuencias de vida o muerte a una máquina, ¿no? En este caso a un arma. Pero ya en términos más generales, pues primero que nada también quería mencionar que cuando hablamos de ética me parece importante preguntarnos de qué visión de la ética estamos hablando, porque a veces hablamos de la ética como si hubiera una sola y no hay diferentes vertientes, pero además hay diferentes prioridades, obviamente. Entonces, les doy un ejemplo que ya se lo he comentado a Cristian creo que varias veces, pero es que me impactó. Entonces, una vez estaba platicando sobre temas de ética de la IA con colegas en Europa. Y yo mencioné que me parecía importante incluir en ese debate elementos de las discriminaciones por género y color de piel. Y entonces ahí un par de ellos me contestaron que no, porque pues estos son problemas ahí de los países subdesarrollados. Entonces, imagínense todo lo que uno puede responder a ello, pero simplemente quise mencionarlo para decir que no porque hablamos de ética, necesariamente se están incluyendo las prioridades de diferentes lugares, de diferentes personas, de diferentes grupos, entonces es importante no perderlo de vista. Y respecto a las iniciativas internacionales que ahora efectivamente, pues, mientras más pasa el tiempo, yo creo que hay cada vez más y en particular este año ha habido varias interesantes que han surgido. Y antes de mencionarlas, quiero decir que lo que me parece muy interesante es que varias de ellas están hablando no nada más de la ética, sino de la ética y a la par de los derechos humanos. Y esto me parece importante por un punto que mencionaba el doctor Lemaitre sobre el whitewashing, que es que la verdad vemos varias empresas, que no digo que son todas, pero algunas, que hacen sus principios éticos como una forma de decir, ay, bueno, ya, ahora sí que ya nos ocupamos de este tema, pero en realidad son definidos, monitoreados por las mismas empresas. Entonces no son legalmente vinculantes, no necesariamente son participativos. Entonces puede ser un estándar, la verdad, un poco deficiente. Y por otro lado, pues tenemos los derechos humanos, que son derechos que ya están codificados a nivel nacional, regional, internacional, y que deben hacerse respetar también en el ámbito de la inteligencia internacional, de la inteligencia artificial. O sea, no es que estemos partiendo de la nada. Entonces yo creo que tener estos dos pilares también caminando a la par me parece importante. Y entre ellas, pues tenemos, por ejemplo, las recomendaciones de la ética de la inteligencia artificial en la UNESCO, que entonces Horacio nos puede comentar más directamente porque por lo que entiendo él fue partícipe, y me parece que estas recomendaciones sí son un parteaguas bien importante porque aunque no sean legalmente vinculantes, pues es el primer instrumento de su tipo a nivel global que se acordó con la participación de gran número de países. Tenemos también la propuesta de la Comisión Europea de nuevas reglas y acciones sobre inteligencia artificial, que justamente uno de los hilos conductores es el respeto a los derechos fundamentales y que pues ellos lo dicen claramente que busca tener influencia global, porque además, aunque no lo buscara de manera directa, las empresas y organizaciones que quieran interactuar en este ámbito con la Unión Europea, pues van a tener que respetar esas reglas. Tenemos también la Comisión Africana de Derechos de Pueblos y Personas, que sacó una resolución sobre inteligencia artificial, robótica y tecnologías emergentes. Y uno de los elementos clave que ellos proponen es mantener el control humano significativo e inclusive sugiere codificar como un derecho humano. Entonces realmente hay también un elemento bien interesante y a la vanguardia, y donde vemos que si bien esta resolución no es un marco legal, pero vemos estas propuestas surgiendo también de África, lo que me parece maravilloso
maravilloso porque luego no lo tenemos en el panorama. Y hay también otras reflexiones regionales en los países árabes. Hay ahora un proceso que está iniciando que se llama el futuro de la regulación de la inteligencia artificial en Asia. Y justo hoy en la mañana vi que salieron también unas recomendaciones, un instrumento, digamos, similar al que salió de la Unión Europea, de China, que no las he leído porque apenas yo me enteré hoy en la mañana, pero por los análisis que he visto parece que son todavía más estrictas y ambiciosas que los de la Unión Europea. Y otro documento que también se presentó hoy de Gran Bretaña. Entonces, bueno, no me quiero extender más, pero quiero terminar preguntándoles y preguntándonos hacia dónde queremos ir nosotros, no nada más como México, sino como América Latina, porque creo que es fundamental avanzar más y más rápidamente en este tema y no, digamos, estar viendo lo que sucede a nivel regulatorio, a nivel internacional, en esto que ya tiene que ver con ética y derechos humanos, sino justamente poder avanzar nosotros con estas propuestas vinculando con lo que decía la profesora Karen, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos y cuáles son nuestras prioridades? Y no nada más esperar a ver lo que se plantea desde el exterior. Entonces, eso es lo que quería comentarles hoy. Muchísimas gracias, Wanda. Siempre es muy interesante tener un panorama internacional, más para los que no estamos tan involucrados. Y como mencionabas, Horacio estuvo participando en algunas sesiones de la UNESCO, y ahí me gustaría cederle la palabra a Horacio y preguntarle, pues, cuáles son o serían las implicaciones de inteligencia artificial sobre autonomía humana, ¿no? En este sentido que se estuvo platicando, ¿no? Adelante, Horacio, por favor. Muchas gracias, Iber, por la palabra. Bueno, quisiera mencionar algunas cosas antes, o sea que, bueno, el tema de ética en inteligencia artificial, al igual que en otras tecnologías disruptivas, pues es complicado, más que nada porque no podemos definir el futuro, o sea, vamos a ser muy malos prediciendo lo que va a pasar en los próximos 50 años, cambios económicos, cambios culturales, cambios del medio ambiente y pues no solamente eso, o sea, estamos enfrente de una tecnología que muy probablemente pueda pues hacernos entender los límites o los alcances de la razón humana, del razonamiento que podemos llegar a tener los humanos acerca de muchos temas y es muy probable que la misma inteligencia artificial la utilicemos para resolver algunos problemas morales, ¿no? O éticos per se. Entonces, pues también existen algunos, pues digamos que existe mucho hype alrededor del tema de inteligencia artificial, lo cual pues también nubla nuestra visión del alcance de la tecnología y nos hace pensar a lo mejor en problemas que no están tan próximos como los que estamos hoy en día. Y uno de ellos, por ejemplo, es el problema del control de la inteligencia artificial, que se vuelva tan poderosa que nos vaya a controlar pues a todos y perdamos el control. Entonces, empezamos a pensar en estas cosas y pues a mí me gustaría pues, o sea, meterlo pues, en tres temas principales que creo que son sumamente importantes y que creo que ya están sucediendo y tenemos que empezar a tener el ojo de eso, sobre todo en países donde no tenemos una regulación, digamos, explícita en cuanto al tema y pues estos tres temas que veo es autonomía humana, el bienestar humano y la justicia como tal. Entonces, en autonomía vemos casos de que pues tenemos que asegurar que el humano pueda seguir siendo libre, que tenga una autonomía en el juicio, en la opinión, en la decisión y en la acción. A esto me refiero que puedas elegir una carrera libremente, por ejemplo, es un ejemplo, o sea, que algún algoritmo no te haga digamos, puede elegir algo que no quieres, o sea, que simplemente te obligue, alimentarte de una manera, alguna preferencia personal, entonces todo esto puede, pues, manchar un poco en la parte de bienestar. Y esto es algo que defendimos mucho en la parte de la UNESCO, o sea, de que no sé, que la inteligencia artificial no tome ventaja de las características humanas, de la naturaleza humana. Digamos, temas de adicción, o sea, que no se aproveche de la adicción para poder optimizar un objetivo, del hambre, de los sentimientos de las personas. Y lo más chistoso es que esto ya sucede. O sea, tenemos servicios que se aprovechan de los sentimientos de las personas para poder lograr un objetivo que, pues, en muchos casos es un objetivo económico. Esto lo vemos mucho. Vemos también prácticas donde se utiliza la adicción para poder, por ejemplo, en Las Vegas, en los casinos que te pues, inducen a volverte un alcohólico, por decirlo entre, no quiero ser muy fatalista, pero sí utilizan estas prácticas para que tú puedas vender más. Entonces, el que ya se esté utilizando en el mundo, digamos, que no sea digital, no quiere decir que no pueda pasar en lo digital. Entonces, tenemos que ver ese balance en la ética, ¿no? Y por último, la justicia, que creo que es un tema en el que todos estamos muy metidos, es en el sesgo de datos, o sea, que no traigamos algunos paradigmas anteriores, digamos, de injusticia
que lo aprendan los algoritmos y no lo traigan. Y pues efectivamente, pues en la UNESCO pues hablamos mucho de eso, sobre todo lo que defendimos mucho es que las compañías privadas que tengan unas prácticas que no los dejen hacerlas en el país donde los desarrollaron, digamos, países de primer mundo como Estados Unidos, Alemania, no vengan a experimentar a países donde aún no tenemos la legislación, bueno, que no tomen ventaja de estos temas. Y pues afortunadamente estas recomendaciones pues pasaron dentro de la recomendación y bueno, aprobada por todos los miembros de la UNESCO. Muchísimas gracias, Horacio. Y finalmente nuestra última panelista, Victoria, con visiones y desarrollos económicos tan diferentes en el mundo, ¿qué tan fácil es que podamos adoptar ciertas medidas a nivel mundial y cómo podríamos evitar que estas grandes compañías no se aprovechen, por ejemplo, de países que no tenemos la legislación suficiente o legislaciones pobres, por así decirlo, con especial enfoque en Latinoamérica? Yo sé que has trabajado mucho en estos temas y quisiéramos escuchar mucho tu opinión. Súper. Sí, muchas gracias. En realidad, los países que todavía no tenemos una regulación tan desarrollada, nos estamos enfrentando a un reto donde parece que tenemos que escoger entre dos opciones. La primera es hacer regulación para protegernos de las prácticas que se están llevando a cabo en otros países. Y un ejemplo que tengo muy presente, que es un reporte que se está generando en este momento desde el Banco Interamericano, es en el caso de la protección de datos de niñez. En la pandemia hubo una migración masiva de estudiantes a plataformas digitales, dado que no se podía asistir a las escuelas. Y si bien hay leyes, como por ejemplo en Estados Unidos, la ley COPPA, que protege a los menores de edad y niega cualquier posible lucro con sus datos, y también el artículo 8 del GDPR hace que no se pueda generar este tipo de lucro en las empresas con los datos de menores, esto no pasa en Latinoamérica. Entonces, cuando migran los estudiantes a las plataformas digitales, están haciendo una huella digital gigante. Y en países donde no tenemos regulación sobre datos de menores, lo que pasa es que empresas, ya sea de Estados Unidos o algunos países europeos, lo que buscan es tratar de comprar los datos de menores en países donde sí lo permitimos. Incluso se ve un caso en Perú, donde una empresa intentó cambiar con el Ministerio de Educación tarjetas de internet gratuito a cambio de los bancos de los datos de los niños. Además, recordemos que en Latinoamérica todavía no está muy bien sentado cuáles son las bases legales de recolección de datos, a excepción de ciertos países, como por ejemplo en la actualización de privacidad de datos de Argentina. El GDPR tiene 8 bases legales de recolección de datos, entre ellas está el consentimiento informado y la necesidad contractual. Argentina niega la posibilidad de recolectar datos por necesidad contractual, lo cual merma negocios como los que pueden pasar en redes sociales. Pero la desventaja que tenemos, si adoptamos este tipo de regulación que son muy prohibicionistas, por un lado, sí podemos impulsar la iniciativa nacional de inteligencia artificial, pero también se puede frenar su adopción de otros países. En países de Latinoamérica tenemos, si bien hay muchos esfuerzos donde se está impulsando desde la academia y desde la industria el desarrollo de este tipo de tecnologías, que sabemos que hay partes donde nos pueden beneficiar, que sabemos que la economía de datos es un mercado muy poderoso en este momento. Se hacen incluso comparaciones con que los datos son el nuevo petróleo en cuanto al tamaño del mercado que tenemos. Bueno, pues este tipo de regulaciones son para defenderse de las tecnologías de otros países, pero a la vez frenan el desarrollo y la adopción interior, porque nosotros no tenemos esta gran capacidad como lo tienen los países del llamado hemisferio norte para hacer los desarrollos. Entonces, si bien de cierta manera podemos protegernos adoptando una regulación muy prohibicionista, también podríamos estar frenando lo que sería una adopción tecnológica para estar, porque no solo sirve para el mundo empresarial, también el mundo científico hace uso de la inteligencia artificial. Entonces, más que de regulación, de lo que a mí me gusta hablar es de política pública. Porque la política pública, si bien sí tiene una parte de regulación donde puedes poner
no solo prohibiciones, también puedes generar estándares donde te dice que puedes, por ejemplo, en la parte de sesgo, en lugar de prohibir algún algoritmo que tenga un nodo donde tienes la raza, puedes crear un estándar donde, no sé, estos nodos con datos sensibles no tengan un peso muy alto. Y también para transparencia puedes hacer un estándar donde tengas que comparar tu nivel de accuracy de un modelo opaco con un modelo transparente. Y por otro lado, la política pública también incentiva la administración de recursos. Entonces, si bien se pueden prohibir como cierto tipo de algoritmos que tengan, o de empresas que no tengan como un término de condiciones y de privacidad muy fuerte, al mismo tiempo también estás impulsando el desarrollo de esta tecnología en tu país. Entonces, como que estos esfuerzos de regulación no solo pueden ser prohibicionistas, porque eso nos va a afectar económicamente como país, sino que también se tiene que impulsar desde otra parte, generar mucho más presupuesto para investigación y academia, dar espacios para infraestructura, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología que ocupa muchísimos datos y por lo tanto necesitamos mucha capacidad de memoria en muchos proveedores, ¿no? Estaría increíble ver desde gobierno algún subsidio que se pudiera dar para tener inmuebles que puedan tener nuestros datos calientes ahí en servidores con las condiciones necesarias. Entonces es como un esfuerzo no solo para hacer un freno a la mala inteligencia artificial, sino también impulsar las prácticas, pues ahora sí, como lo estamos diciendo aquí, éticas, que desarrollen esta tecnología de una buena manera dentro de nuestros países. Muchísimas gracias, Victoria. Y bueno, ya conocimos los puntos de vista de nuestros panelistas. Ya se pudo conectar nuestro moderador oficial. Entonces, le voy a ceder la palabra a Eduardo. Bienvenido, Eduardo. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Perdón por el retraso. No sabía que para entrar había que poner checkout. Como que no me sonaba, pues, salirse para entrar, pero bueno, qué bueno que están todos, me da mucho gusto. Y gracias, Ivette, por... pues podemos pasar ahora a preguntas un poco más abiertas. O sea, yo me imagino que en un futuro va a haber un como experto en ética en IA, ¿no? Que va a estar trabajando en grandes compañías, ¿no? Pero no sé si, pues va a ser como el cuetero, ¿no? Que nunca le va a salir las cosas bien, porque imaginemos que trabaja para una super empresa y que está a punto de sacar un producto que lo revisa, además debe de saber de inteligencia artificial y eso, revisa el producto y tiene implicaciones éticas. Y entonces, pero el producto promete darle grandes beneficios a la compañía. Entonces, si los logra convencer, que está complicado porque hay grandes beneficios económicos, sale bien. Pero si no los convence, sacan el producto y resultan estas consecuencias, le van a echar la culpa a él, porque dejó pasar ese producto él no lo logró convencer. Ahí, ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿cómo ven el futuro si sí creen que va a existir un experto en ética, digamos, en grandes compañías, que los va a asesorar y qué características debe tener ese experto? ¿Y cómo le puede hacer para desempeñarse de forma adecuada? No sé quién quiera tomar la palabra. Adelante, Cristian. Bueno, como habrán visto, soy bastante crítico de la situación y autocrítico también. Llevo más de 50 años en inteligencia artificial trabajando. He visto el desarrollo de la inteligencia artificial con todos sus primaveras y sus inviernos y he participado en ellas. Estamos en una de estas primaveras, pero pues probablemente venga una baja en el interés debido a las
el exceso de promesas que se han generado, en particular por las empresas y la parte de mercadotecnia. Estamos sujetos a mucha mercadotecnia. Y parte de la mercadotecnia es tener, decía yo en un principio, ethic washing de las empresas, que es en particular tener un departamento de ética, que es simplemente para, pues, cubrir el expediente. Y pues hay un ejemplo muy conocido, que ha dado la vuelta por todo el mundo, que es el caso de Tristan Harris, que era el responsable de ética de Google, ¿sí? Y llegó un momento en donde dijo, pues ahí se ven, ¿no? Y se dedicó a dar sus conferencias, pues criticando estas políticas de ética. Yo creo que el fondo de todo esto es el modelo de negocio. Estamos alimentando un modelo de negocio que acelera el desarrollo no sostenible del planeta. La ley de Moore ha sido, desde mi punto de vista, el disparador de esta explosión. Entonces yo creo que esto del representante y demás es estarse metiendo en una lógica que, desde mi punto de vista, a los países como México y Latinoamérica en general no nos conviene. Yo creo que lo que más nos conviene no es tratar de seguir al amo, como lo hemos hecho toda la vida, con todas las tecnologías, sino buscar nuestras propias tecnologías. La inteligencia artificial se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, tener sistemas de interfaz mucho más amigables pensando en el usuario final y que nuestro moderador no se haya tardado tanto tiempo en entrar por un problema de diseño. ¿Cuál es el problema de tener agentes inteligentes, entre comillas, que hagan bien las cosas, que piensen en el usuario final? Eso es el tipo de inteligencia artificial que tenemos que hacer, no estar siguiendo los modelos de negocio de los otros, en donde siempre vamos a estar a la saga, con la cosa de que vamos a estar fuera del negocio. No, podemos hacer cosas de otra manera. Y se están viniendo tiempos muy, muy fuertes con todo el problema de la Agenda 2030 de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo lo que es el problema del cambio climático, etcétera. Son problemas mucho más grandes que la pandemia que estamos sufriendo. Y no podemos seguir pensando en el modelo de negocios anterior. Entonces, brainwashing o ethic washing, al que de alguna manera yo sitúo tu pregunta, me parece que no va por ahí el asunto. Va porque todo el mundo esté más consciente de que no es un problema de que la inteligencia artificial nos va a sobrepasar y nos va a dominar. No, detrás de todo programa hay una persona. Y es un problema de poder. No es un problema de tecnología, es un problema de poder. Ahí lo dejo. Perdón por ser muy provocador. Está bien. Pues Wanda, no sé cómo reacciones a esto. Y además, digo, yo no sé si también tendría que, o sea, cómo digamos, enfrentar por un lado ese poder y qué tanto la educación hace falta, también cuestiones educativas para las personas y sobre todo para los desarrollos de este tipo de tecnologías en cuestiones éticas. Wanda, querías tomar la palabra. Gracias, Eduardo. Sí, no, yo subrayar y mandarnos a todos a hacer 1000 planas de lo que comentaba Cristian, de que es una cuestión de poder, porque yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y yo no tengo
no tengo la respuesta a estas preguntas tan complejas, pero sí quiero dar un ejemplo que me parece que ilustra lo que puede suceder si no encontramos esas soluciones. Lo que pasó con el carro autónomo de Uber en Estados Unidos, que hubo un accidente, me parece que fatal. ¿Y en quién cayó la responsabilidad única? Pues en la señora que era la que iba, que era la conductora del carro de Uber, que estaba distraída. Y entonces ella fue la única que acabó en la cárcel, como si no hubiera toda una estructura, sin caer en una teoría de la conspiración, pero toda una estructura económica que conlleva a que cuántas personas tuvieron que estar involucradas en el desarrollo del carro autónomo, en darle el permiso necesario, en darle la autorización. Y al final, cuando hay un problema, cae en la señora que además era migrante, creo que sin papeles, que en realidad es el final de una cadena de responsabilidades. Y ahora imagínense, esto mismo lo vemos, lo estamos trabajando para tratar de que no se reproduzca en los sistemas de armamento, donde sería lo mismo. ¿Dónde queda esa cadena de responsabilidad, de rendición de cuentas, después de dónde sale la remediación y la reparación para las personas que sufran el daño? Entonces, yo creo que sí hay un elemento ahí de educación que debería de transformarse, porque yo creo que muchos años, y ustedes que vienen del ámbito de la tecnología me dirán si me equivoco, pero realmente se ha visto la tecnología como tal sin vincular de manera, o de igual importancia con todos estos temas sociales, éticos y de derecho, como por otra parte quienes venimos de las ciencias sociales, pues en realidad conocemos muy poco de todas estas tecnologías. Entonces yo creo que sí hay mucho por hacer ahí. Dale, gracias, Wanda. Pues tocaste un tema pues importante, ¿no? ¿A quién se le da la responsabilidad? O sea, está la gente que desarrolló el sistema, está la gente que aprobó, digamos, el desarrollo y que aprobó, digamos, el deployment, el que saliera el sistema al público, y luego está posiblemente el que usa el sistema, si tiene algún tipo de responsabilidad o no, y si se le avisan. Yo no sé si a esta persona se le dijo, pues no te confíes, es autónomo, pero no confíes demasiado. Entonces, finalmente, ese es un tema importante. O sea, ¿a quién se le podría, ahora sí como dirían, hincar el diente, ¿no? ¿A quién realmente se le podrá ser responsable? Sobre todo en este tipo de cuestiones que involucran vidas, que pueden ser vehículos autónomos, pueden ser aplicaciones médicas, por supuesto tocaste la parte de armas. No sé si ahí alguien quisiera extender un poco más de qué creen que se debería hacer en ese aspecto. Perfecto, Horacio, adelante. Muchas gracias, Eduardo, por la palabra. Sí, efectivamente, pues es un tema muy complicado. O sea, creo que desde la parte técnica, pues sí, pues tenemos que tener transparencia en la caja negra, ¿no? Y sobre todo porque pues sabemos que es un sistema que no es 100% determinista, bueno, que no es determinista como tal. Entonces, pues podemos esperar distintas cosas de ellas. Entonces, se necesita educación, o sea, información de cómo funciona la tecnología para los usuarios, porque aunque sea, creo que, bueno, yo no sacaría una tecnología sin un disclaimer legal de términos de uso, ¿no? En el que, pues, de alguna manera estés protegiendo a los desarrolladores y, pues, hacer entender que hay ciertos riesgos dados este no determinismo y bueno, de que, pues, puede haber, como muchos desarrollos, pues, algún problema. Creo que, pues, las personas, o sea, que el gobierno debería estar un poco más cercano, deberíamos estar más cercanos, las ONGs, y tal como se audita, digamos, el uso, por ejemplo, de cómo se trata a los trabajadores en las empresas. Fui yo. ¿Ya me escuchan bien? Perdón. Sí, bien, gracias. Sí, comentaba que, bueno, quizá el gobierno, pues, deberíamos empezar a pensar en alguna clase de auditorías respecto a cómo funcionan estas máquinas y cómo va a ser, cuál es la audiencia a la que se va a utilizar. Pero bueno, esto es algo que tenemos que desarrollar desde cero prácticamente en gobierno, para realmente, pues, hacer una agencia que permita, digamos, estilo COFEPRIS, por decirlo así, pero pues para el uso de inteligencia. Algo así, pero es pues, algo que nos puede tomar mucho tiempo y discutirlo también por varias horas. Quisiera recolectar algunos puntos de mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo que desde el gobierno nos va a tomar bastante tiempo hacer algo como lo que ahora en el Reino Unido es el ICO, que ellos incluso ya tienen leyes de transparencia y explicabilidad algorítmica. Y por eso creo, y me atrevería a diferir con el doctor Cristian,
que los departamentos de ética de inteligencia artificial en las grandes empresas son importantes. Creo que es, primero que nada, hay que tener muy claro que los objetivos de estos departamentos no es que no pasen productos o no es que no se cometan errores en la producción de ciertas tecnologías, sino es crear un espacio para tener algún tipo de estándar ético antes de que se produzca ese gobierno en tu tecnología. Hacer evaluaciones éticas es muy costoso, porque implica monitoreo, porque implica, por ejemplo, para asegurarnos de que no haya sesgo, nosotros tenemos que hacer cross-validation con algunos, o sea, tenemos que segmentar nuestra base de datos, tenemos que ponerle datos sintéticos. Es un proceso bastante tardado que nos va a utilizar recursos, porque estamos utilizando el tiempo de los ingenieros, estamos utilizando bases de datos, estamos utilizando energía. También que nos va a tomar tiempo, porque tengo para hacer esta evaluación de datos segmentados, pues tengo que entrenar mi modelo, y entrenar mi modelo me puede tomar varias horas. Entonces, si yo no tuviera este departamento de ética e inteligencia artificial dentro de mi empresa, pues tienes tiempos para entregas de proyectos y tienen que salir y tienen que empezar a generar utilidades en cuanto sea. Entonces, al integrar esta nueva área, lo que se está creando es un espacio con recursos y con tiempos para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, quizá en un mundo ideal, los departamentos de ética de inteligencia artificial sí pueden decir, no puedes lanzar este algoritmo porque está generando adicción a los casinos, como bien comentaban Horacio y Cristian, pero lo que hacen de momento, que creo que algo es mejor que nada, es generar unos espacios con recursos y tiempo para mejorar o por lo menos hacer cierto tipo de evaluación y mermar el impacto negativo que se podrían tener algunos tipos de algoritmos. Entonces yo creo que por eso es bueno y es una iniciativa que está saliendo desde las empresas. Muchísimas gracias, Ana. Y en lo que regrese Eduardo, Karen, creo que quería tomar la palabra y ahorita continúo. Ahorita sí te escuché, Ivette. Ok. Pues adelante, Eduardo. Bueno, Karen, adelante. Sí, bueno, pues yo quisiera recuperar un poco de todo lo que han comentado aquí y, bueno, enfatizar algunos puntos que creo que son muy importantes con algunas preocupaciones que mencionaron, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que sí es muy importante pensar en la educación a todos los niveles, ¿no? Desde los niveles más básicos hasta los más avanzados, que tenga que ver, pues, posiblemente con temas específicos de inteligencia artificial, pero también con temas de ética, obviamente. Y como decían, pues, en alguna medida todos vamos a ser responsables, no absolutamente, no de todas las consecuencias posibles de algo que hagamos o que tengamos enfrente, pero sí podemos prever algunas de esas consecuencias, por lo menos, ¿no? Y entonces nunca está de más insistir en que, pues, si vamos a ser usuarios de cualquier tipo de tecnología, de redes sociales, de cuentas de correo, de lo que sea, pues enterarnos al menos las generalidades de cómo funcionan y con qué me estoy comprometiendo cada que le doy clic a algo, de qué le estoy dando permiso a las empresas que manejan estos datos, ¿no? O sea, por lo menos un mínimo de información al respecto. Creo que sí es muy importante. En todos los niveles, o sea, irlo manejando al nivel, obviamente, de la primaria, de la secundaria, etcétera, ¿no? Por otro lado, yo creo que en realidad, hasta cierto punto, todavía somos muchos, como en esta historia de que unos veían la pata del elefante y otros la cola y otros la cabeza. Estamos así, ¿no? Como en un rompecabezas donde cada quien ve una partecita del problema y creo que eso, una manera de empezar a solucionarlo, es hacer mucho más trabajo interdisciplinario, ¿no? Y no solo en términos académicos de ingenieros con filósofos, como lo que hacemos en la Universidad Panamericana, sino como están aquí, ¿no? Con ONGs, con personas del gobierno, con gente que hace políticas públicas, con empresarios. O sea, yo creo que espacios como este, por ejemplo, se deben hacer de manera ya mucho más grande y mucho más organizada y como con unos objetivos muy específicos para poder lograr cosas, pues empezando por tal vez regiones chiquitas, ¿no? Desde donde está uno, pero pues ir apuntando hacia lo grande, ¿no? Y ir teniendo logros, tanto pequeños como grandes, pues para darnos cuenta de que en realidad sí podemos hacer muchas cosas, que no estamos completamente
como digamos, a lo que las grandes empresas decidan, pero pues que sí tenemos que organizarnos para poder oponer resistencia que funcione, ¿no? Porque si no, pues entonces sí podemos estar en un escenario como el que comentaba el doctor Lemaitre, pues en donde las empresas parece que imponen en todos los sentidos, ¿no? Y que aunque tengan sus departamentos de ética, pues obviamente al final pueden tender a favorecer sus posiciones, ¿no? Yo creo que en realidad todos los demás sí tenemos como que organizarnos, pues para hacer cosas que de veras logren oponer resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya regresó Eduardo. ¿Sí nos escuchas? Por alguna razón nada más te escucho a ti, Beth. O sea, no veo a nadie y no escucho a nadie. Entonces ahorita no, desafortunadamente no escuché la intervención de Karen. Ok. Entonces, bueno, pues estamos un poquito ya, se nos está terminando el tiempo. Bueno, ya Karen empezó a concluir, tenemos algunos minutos más. Creo que esta parte de, como mencionabas, Karen, de la parte multidisciplinaria, pero no solo en el sentido académico, sino en todos los sentidos, es bien importante. Buscamos establecer estos contactos, pues digamos que estas colaboraciones con otras personas, escuchar puntos de vista, y en específico desde los organizadores de esta mesa, lo que buscamos también es escuchar estas opiniones porque en general somos gente que estamos muy metidos en tecnología, en el desarrollo de algoritmos y sabemos que no es suficiente, ¿no? Como esta solo contemplar la parte académica o la parte de investigación, ¿no? Aquí había una pregunta que tenía un miembro de nuestra, pues digamos que de nuestra comunidad, que mencionaba Enrique, que está de acuerdo contigo, Cristian, en impulsar en nuestros países otras aplicaciones de inteligencia artificial. Pero ¿cómo podríamos fomentar o apoyar esto, no? Cada uno, o sea, como que, ¿qué ideas tienen? Y creo que tenemos poquitito tiempo. Entonces, si quisieran dar algún comentario general y luego esperamos poder seguir esta comunicación en otros ámbitos, ¿no? Pero entonces no sé si alguien quisiera darnos alguna idea de cómo podríamos empezar a hacer como estas otras aplicaciones, ¿no? Adelante, Cristian. Yo creo que ya se están haciendo, ¿eh? Los problemas concretos que tenemos ahorita con la pandemia, por ejemplo, pues muchos colegas, algunos de ellos aquí presentes, como Eduardo, se han abocado a resolver problemas directamente vinculados con problemas derivados de la pandemia. Son problemas que nos atañen a nosotros y que podemos hacer y que no necesitamos grandes granjas de datos ni grandes cosas que solo tienen las grandes empresas tecnológicas, que podemos hacer de otra manera para resolver problemas concretos de nuestras comunidades. Creo que ese ejemplo que nos da la pandemia y los ejemplos tipo lo que ha desarrollado Eduardo y algunos otros colegas del área, nos dice por dónde ir. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes, digamos, que tenemos y que pueden ser atacados desde el punto de vista tecnológico? Porque no todo se puede atacar, pero podemos ser parte. Por eso decía yo que debemos de ser parte de la solución y ya no más parte del problema de la explosión que tenemos como modelo económico actual. Muchísimas gracias. Pues creo que se nos terminó el tiempo, que Claudia no, sí, ya me confirmó que ya se nos terminó el tiempo. De antemano, 1000 disculpas por todos nuestros problemas de conexión. También es una de las partes que todavía no tenemos control, pero muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Lamentamos mucho que no hayamos tenido suficiente tiempo para presentarlos adecuadamente, pero vamos a dejar en algún lugar toda la parte de CB. La verdad es que quisimos enfocarnos en la parte esta de comunicación, de platicar. Y bueno, pues esperamos poder invitarlos a otra mesa con un poco más de tiempo, a otras iniciativas. Estamos muy interesados en cuestiones de ética, aunque les digo, nosotros somos de la parte de tecnología, queremos aprender más, entender más,
Y muchísimas gracias a todos por haberse conectado. A los que nos siguieron, muchas gracias. Estamos en contacto, estamos dejando en el chat algunos de nuestros contactos, de nuestros correos, por si podemos después colaborar y en especial pues continuar esta mesa. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Ivette, por Muchas el gracias relevo por la invitación. y por estas cuestiones técnicas, y gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Dios, saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho Que gusto. tengan Gracias, buen fin de igualmente. semana.